Buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenidos a esta webinar SEPAR, en la que vamos a tratar de desarrollar el tema de respuesta a los biológicos en asma grave. Queremos llevarlo desde los objetivos concretos al control global de la enfermedad. Y bueno, hablaremos a lo largo de estos minutos de la forma en la que se debe orientar la valoración de la respuesta a fármacos monoclonales en el asma grave. Y aprovecharemos para presentar los resultados de un estudio español en vida real con el empleo de Reslizumab, en el que muchos de vosotros seguramente habréis participado, porque creemos que en un momento en el que se abren las posibilidades de elección de este tipo de tratamientos es esencial la exigencia de consecución de objetivos globales. La sesión tendrá aproximadamente 1 hora de duración, está dividida en 2 presentaciones. La primera la haré yo mismo. Es acerca de cómo se debe valorar la respuesta en asma grave tratada con anticuerpos monoclonales y cuál es la importancia de los estudios en vida real. Y después dejaré paso a mi compañero, el doctor Cosío, que les comentará los resultados de este estudio de vida real con Reslizumab en España. Así que será un placer contar con su participación y esperamos que sea de un gran interés para todos los que puedan ver esta webinar. Y está la presentación, ¿no? Bueno, mientras cargas tu presentación, aprovecho yo también para dar la bienvenida a todos. Esperamos que disfrutéis de este rato en el que hablaremos de asma grave y de cómo ser exigentes con los tratamientos que ponemos y cómo colaborar en la investigación, que es otra de las cosas que vamos a presentar, ¿no? Los resultados en vida real de un trabajo colaborativo coordinado desde el PI de asma que dirige Luis, el doctor Pérez de Llano, y del que les vamos a presentar algunos resultados que discutiremos al final. Adelante, Luis. Pues venga, vamos allá con la primera presentación, titulada de los objetivos concretos al control global de la enfermedad. Este es mi conflicto de intereses, entre los cuales hay becas y conferencias para TEVA, que es el laboratorio que patrocina esta webinar. Y esto es lo que les comentaré a lo largo de los próximos minutos, cuáles son los problemas en la definición de respuesta en los ensayos clínicos con los diferentes monoclonales, qué importancia tienen, que aportan los estudios en la vida real. Sugeriré o pondré encima de la mesa una aproximación terapéutica basada en objetivos terapéuticos y en rasgos tratables. Hablaré sobre cómo valorar, cómo estimar la respuesta a un monoclonal y comentaré también las causas potenciales de fallo a los biológicos. Bien, en la mayoría de los ensayos clínicos los objetivos primarios han sido uno solo. Generalmente, como pueden ver aquí, no hace falta que se fijen en detalle en esta diapositiva, la mayoría de los estudios se centraron en la capacidad de los monoclonales para reducir exacerbaciones, aunque también algún otro en reducir o eliminar los corticoides del tratamiento del asma por su gran potencial iatrogénico. Algunos otros ensayos clínicos, los menos, se han centrado en calidad de vida o en síntomas, pero ninguno realmente se ha centrado en lo que a nosotros nos interesa, que es el control de la enfermedad. Los estudios en vida real pueden ayudar a tapar algunas de estas lagunas que quedan, porque nos permiten obtener datos en las condiciones cotidianas en las que todos desarrollamos nuestro trabajo como clínicos, nos dan datos adicionales sobre la seguridad, efectividad, la adherencia, coste-efectividad de los diferentes monoclonales, algo que nos ayudará después a situarlos en las decisiones nuestras en la práctica clínica diaria. Incluyen, como sabemos, pacientes que no están muchas veces representados en los ensayos clínicos aleatorizados, en los que los criterios de inclusión y exclusión son bastante rígidos y, en definitiva, toda esta información aportada por los estudios en la vida real nos puede ayudar a mejorar el manejo de los pacientes y a seleccionar mejor entre las distintas opciones terapéuticas, ¿no? Los ensayos clínicos, al fin y al cabo, lo que nos indican es cómo de eficaz es un tratamiento con respecto al placebo. Así que lo que hacen es coger una muestra de pacientes
y elegir unos outcomes, unas variables de desenlace, que en el caso del asma grave normalmente, como les he dicho, suelen ser exacerbaciones o necesidad de corticoides sistémicos, ¿no? Pero en la práctica clínica, cuando nosotros estamos en nuestra consulta y nos enfrentamos a un individuo con asma grave, lo que nos interesa es comprobar cómo ha quedado después de que nosotros le hayamos puesto un determinado tratamiento en referencia a cómo estaba antes. Y aquí nuestra perspectiva es global. No nos basta con bajar o reducir algo la dosis de corticoides, mejorar un poquito los síntomas o disminuir las exacerbaciones de 10 en el año anterior a 4 una vez empezado el tratamiento. Aquí nos interesa solucionarle el problema al paciente, que quede bien controlado y que pueda hacer una vida normal. ¿Cómo podemos entonces abordar el tratamiento del asma grave? Bueno, desde mi punto de vista, este es un punto de vista subjetivo, aunque debo decir que algunos de mis compañeros también lo apoyan, ¿no? Habría que definir en cada caso qué objetivos terapéuticos queremos conseguir, o sea, qué problemas nos pone el paciente encima de la mesa. Y estos son propios y específicos para cada paciente en particular, ¿no? Corticoides, exacerbaciones, función pulmonar, todos a la vez, etcétera, etcétera. No son realmente objetivos terapéuticos, no son dianas terapéuticas. O sea, nosotros no tratamos las exacerbaciones, son cosas que queremos conseguir, ¿no? Y para conseguirlas tendremos una serie de herramientas, lo que se ha dado en llamar en rasgos tratables, que pueden ser características clínicas, fisiológicas o biológicas sobre las que nos podemos apoyar porque tienen un tratamiento que puede mejorarlas y nos ayuda a conseguir los objetivos terapéuticos, ¿no? Pues, por ejemplo, la eosinofilia. Nosotros tratamos la eosinofilia y tratando la eosinofilia mejoraremos la función pulmonar seguramente un poquito, los síntomas, las exacerbaciones bastante y también la necesidad de corticoides. Bien, en el asma, en general, cada paciente concreto será particular, en general tenemos una serie de objetivos terapéuticos que son reducir la mortalidad, las exacerbaciones, mejorar los síntomas o eliminar los síntomas, normalizar la función pulmonar y evitar la iatrogenia fundamentalmente basada en el uso de corticoides sistémicos, ¿no? Realmente se mueren muy poquitos pacientes con asma, por lo menos en España, y más en el ámbito del hospital, de unidades de asma perfectamente estructuradas y con un funcionamiento óptimo. Y además es que la mortalidad realmente no es un objetivo primario, se puede alcanzar controlando los otros objetivos terapéuticos, evitando las exacerbaciones, normalizando la función pulmonar, mejorando los síntomas. Solo consiguiendo estos objetivos seguro que vamos a evitar que un paciente se muera, ¿no? Y los rasgos tratables sobre los que nos podremos apoyar será la inflamación T2, que tiene tratamientos específicos, como todos vosotros sabéis, la obstrucción bronquial, que podemos reforzar el tratamiento broncodilatador y de hecho utilizamos mucho y cada vez más la triple terapia. Podemos actuar sobre el incumplimiento, detectar y tratar una infección crónica, eliminar, si es que es posible, los factores agravantes e identificar y tratar las comorbilidades que sabemos que acompañan al asma y específicamente al asma grave, ¿no? Sin embargo, tenemos un problema con los objetivos terapéuticos y es cuánto factibles son, porque a veces no es posible, realmente es inviable alcanzar el objetivo terapéutico en cada paciente, un paciente en concreto, ¿no? Bien, en el caso de las exacerbaciones es muy importante identificar qué tipo de exacerbaciones son, si son exacerbaciones infecciosas o son exacerbaciones por aumento de la inflamación T2, porque la aproximación terapéutica es seguramente muy diferente, ¿no? En el caso de la dependencia de los corticoides tenemos que estimar la función adrenal, porque a lo mejor nos podremos encontrar con un tope de algún paciente con insuficiencia suprarrenal que no nos permita dejar a cero la dosis de corticoides. En el caso de los síntomas, el problema está normalmente más que en el asma, en las comorbilidades que acompañan a la enfermedad. Normalmente es lógico pensar que un paciente, por ejemplo, con una obesidad mórbida no va a alcanzar nunca un ACT perfecto o por encima de 20, por mucho que nos esforcemos o por bien controlada que esté la enfermedad asmática, ¿no? Y también podremos encontrarnos con pacientes que tienen una obstrucción fija, bien porque hayan hecho un remodelado de la vía aérea, bien porque hayan fumado o hayan estado expuestos a
partículas nocivas que hayan ocasionado una obstrucción fija, no reversible y imposible de eliminar por mucho tratamiento que le demos, ¿no? Así que, según esto, podríamos definir el control del asma, el grado en el cual se han conseguido los objetivos terapéuticos factibles en un paciente concreto. Y así avanzamos de un concepto global de control del asma, algo igual para todos los pacientes, algo individual, algo personalizado y que va a cambiar dependiendo del paciente que tengamos delante, ¿no? Bueno, realmente estos objetivos terapéuticos no son individuales, no son únicos. Quiero decir que se pueden superponer unos con otros y habitualmente esto es lo que ocurre. Muchos pacientes pueden tener más de un objetivo terapéutico a la vez y también tendrán más seguramente de un rasgo tratable a la vez, ¿no? Así que vamos a ver un caso concreto que sería una mujer de unos 60 años, una fumadora, con un inicio tardío de la enfermedad, con unos PRIC-Test positivos para el pelo de animales, para el perro, obesa, con rinosinusitis crónica, poliposis, depresión, en fin, todas estas comorbilidades que habitualmente enturbian o dificultan el control del asma en estos pacientes. Tendría un patrón T2 alto, con 400 eosinófilos, una IG elevada. Sin embargo, no había tenido exacerbaciones en los 12 meses previos, porque con el tratamiento bastaba para controlar las exacerbaciones, y esto ocurre casi en el 50% de nuestros asmáticos graves, ¿no? Los síntomas tampoco eran un problema. La función pulmonar, como podéis ver en la espirometría, mostraba una obstrucción leve, pero todo esto a base de recibir un tratamiento inhalado fuerte con triple terapia y 20 miligramos de prednisona al día que no se podían retirar. Así que aquí está claro que los objetivos terapéuticos serán eliminar los corticoides, esta dosis tiene mucho potencial iatrogénico, y si fuera posible normalizar la función pulmonar. Y los rasgos tratables sería, pues, en la medida de lo posible, tratar las comorbilidades, la obstrucción bronquial mucho más allá, con broncodilatadores no podemos llegar, y tenemos la posibilidad de actuar todavía más sobre la inflamación T2, ¿no? Así que en esta paciente en concreto deberíamos seleccionar el tratamiento de acuerdo con estas características, lo que queremos conseguir. Desde luego, si queremos retirar corticoides, habrá que usar un tratamiento que haya sido útil para retirar corticoides, y si tenemos un problema de función pulmonar, deberíamos coger un tratamiento que haya demostrado que actúa bastante o que mejora bastante la función pulmonar sobre un patrón de inflamación T2. Bien, esto es un esquema de cómo es una cosa muy personal, de cómo veo yo la elección de un tratamiento biológico en pacientes con asma grave no controlada. No voy a abundar en ello, no es el motivo de esta conferencia, simplemente decir que aquí aparecen reflejados todos estos objetivos terapéuticos y los rasgos tratables que les acabo de comentar para hacer más sencilla la elección del fármaco biológico. Bueno, es importante medir la respuesta, muy importante, porque lo que vamos a tener en la práctica clínica real, este es un estudio, podría haber mostrado otro, hay muchos, es que la mayoría de los pacientes son respondedores parciales. Es raro conseguir una respuesta completa, bueno, raro, por lo menos no es lo más frecuente, y en muchos pacientes tendremos incluso una no respuesta. De hecho, cuando vemos estudios en la vida real, el doctor Cosío comentará uno de ellos que hemos hecho aquí en España, veremos que como mucho conseguiremos controlar con fármacos biológicos un 30 o un 40% de los pacientes que tratamos, y nos van a quedar todavía una gran mayoría por controlar o por mejorar el estado de su enfermedad. Así que, efectivamente, hemos avanzado mucho en estos años, hemos mejorado mucho la calidad de vida y el pronóstico de nuestros pacientes, pero todavía persisten necesidades no cubiertas en el asma grave. Por ello todo, tenemos que medir la respuesta, ser exigentes en esta evaluación de la respuesta, y esto se puede medir de dos formas diferentes. Una cualitativa, estimando el grado de control alcanzado después de poner el biológico, y otra cuantitativa, estimando cuánto el paciente ha mejorado respecto a la situación de partida, respecto a la situación basal. He de decir que las dos formas de medir la respuesta son complementarias y que no hay ninguna herramienta, y de hecho es imposible
desarrollar una herramienta que nos dé las dos informaciones a la vez. Con respecto al grado de control alcanzado, es fácil estimar cuando hay una respuesta completa. El paciente no tiene exacerbaciones, se han retirado los corticoides, no tiene síntomas limitantes y también es muy fácil decidir cuando hay una no respuesta, cuando el paciente no mejora significativamente los corticoides, las exacerbaciones y todavía sigue teniendo síntomas limitantes. Quizás el problema esté en la mayor parte de los casos en la respuesta parcial. ¿Qué hacer? ¿Consideramos que eso es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Debemos hacer un cambio en el tratamiento biológico? Para esto tendríamos que considerar que entendemos por una respuesta inaceptable, ¿no? Y en cuanto a exacerbaciones, podríamos pensar que cualquier exacerbación durante un tratamiento biológico que supone un riesgo vital es un fracaso del tratamiento. Habrá que considerar el tipo de exacerbaciones, como dije antes, es muy importante saber si son infecciosas o no lo son, y si estas exacerbaciones conllevan a lo largo del tiempo una pérdida de función pulmonar, algo que se ha demostrado incluso en pacientes tratados con biológico, ¿no? Esto sería inaceptable. Cuanto a síntomas, sería que el paciente sigue teniendo limitadas sus actividades cotidianas, puede haber mejorado un poco, pero el paciente es incapaz de hacer todo lo que le gustaría hacer. Y con respecto a los corticoides, el umbral de iatrogenia, aunque esto es un poco artificioso, se sitúa en una dosis de 5 miligramos al día o 500 miligramos al año de prednisona o equivalente. Se supone que a partir de esta dosis el potencial iatrogénico aumenta bastante. Cualquiera de estas situaciones se podría considerar como inaceptable. Y esto es lo que nos dice el documento de consenso SEPAR, que nos clasifica cualitativamente la respuesta en respuesta completa, lo que decíamos antes, no respuesta. Introduce una tercera categoría que sería el control. Pacientes que se ha retirado los corticoides, se permite una exacerbación grave en 12 meses sin ingreso, sin riesgo vital, pero con unos síntomas que no limitan al paciente, aunque conserve cierta obstrucción bronquial, ¿no? El resto, los que no encajan en ninguna de estas categorías, serían el mayor número, el trozo más grande de la tarta, que sería la respuesta parcial. La otra forma de estimar la respuesta a un biológico es medir el cambio respecto a la situación de partida. Cuánto ha mejorado el paciente una vez iniciado el tratamiento biológico, ¿no? Esta es una propuesta del Registro Internacional de Asma Grave para lo que se considera respondedores, ¿no? Y que exigen que al menos haya una reducción del 50% de las exacerbaciones, al menos un 50% en la dosis de corticoides, una mejoría clínicamente significativa de los test de control del asma, de los test de los síntomas y al menos 100 mililitros en cuanto a función pulmonar. Bueno, esto es ciertamente arbitrario, pero es lo que se consideraría, a partir de lo que se consideraría respuesta a los monoclonales respecto a la situación de partida del paciente. Nosotros aquí esto ya está publicado en el Health in Practice, es un score que hemos desarrollado aquí también en España, desde un grupo colaborativo entre neumólogos y alergólogos, que nos permite de 0 a 100 cuantificar cuánto el paciente ha mejorado a los 6 o a los 12 meses después de habérsele puesto un tratamiento biológico, un anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aunar todo esto? Bueno, en los casos de respuesta completa o de no respuesta, no hay duda. Respuesta completa, se sigue con el tratamiento. No respuesta, se quita el tratamiento, ¿no? Y en cuanto a la respuesta parcial, quizás ahí sea el sitio donde podemos utilizar el score-FEOS, porque esto nos va a decir que este paciente con una respuesta parcial ha mejorado un 20, un 30 o un 80% respecto a la situación de partida. Seguramente si ha mejorado un 15, un 20%, un 30%, seríamos partidarios de considerar que el tratamiento no ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida o la situación clínica del paciente, pero si esto es un 80% respecto a la situación de partida, a pesar de que la respuesta no sea completa, podríamos ser más partidarios de mantener el tratamiento, por lo menos vigilado a lo largo del tiempo, ¿no? Hay necesidades todavía no cubiertas en el asma grave, por supuesto en el T2 bajo, pero también en el T2 alto sin respuesta completa, en estos pacientes con respuesta parcial. Y nos podíamos preguntar por qué fallan los biológicos. Hay una serie de potenciales causas, ¿no? Una es que hayamos identificado
de forma equivocada el perfil inflamatorio T2 alto. Incluso este patrón inflamatorio es muy heterogéneo, así que puede ser que estemos apuntando o estemos tratando una subvía inflamatoria que no es suficiente en ese paciente en concreto como para abolir o para restar toda la actividad biológica, acabar con toda la actividad biológica de la inflamación T2, ¿no? Hay enfermedades coexistentes como el enfisema, las bronquitasias, que nos imponen un techo de mejora, nos van a obligar a conformarnos con una respuesta no completa, seguramente en la mayoría de los casos. Puede ser que estemos aplicando una dosis insuficiente o puede ser que haya habido un cambio en el endotipo, por ejemplo, porque el paciente haya fumado o porque haya sufrido infecciones intercurrentes que hayan virado el endotipo de un endotipo propicio al tratamiento T2 inicialmente a uno T1 o T17 menos propicio a que responda a un fármaco monoclonal, ¿no? Como os decía antes, el asma T2 es una enfermedad heterogénea y este es un estudio de clústeres de biomarcadores, los 3 biomarcadores clásicos, eosinófilos, FeNO e IgE, hecho por este registro internacional del asma grave, en el que vemos que hay mucho overlap entre los distintos biomarcadores, pero que también hay pacientes que solo expresan alto, elevado, el valor elevado de uno de ellos, ¿no? O sea que esto nos podría decir que esta respuesta inflamatoria T2 es realmente heterogénea y que quizás el peso de cada una de las subvías de los endotipos pueda ser diferente en un paciente determinado. Decía antes que una de las posibilidades de fallo de biológico es dar una dosis insuficiente. Esto es un trabajo del grupo de la McMaster en Canadá. Son pacientes que no han ido bien con reslizumab, con mepolizumab o con benralizumab. Y esto que les muestro en la diapositiva es la evolución del recuento de eosinófilos en el esputo. Y como podemos ver, en el caso de mepolizumab hay un porcentaje de pacientes muy importante en el que todavía se mantiene la eosinofilia en el esputo. Este porcentaje es menor en los pacientes tratados con reslizumab, seguramente por la forma de dosificar que tenemos este fármaco, y es prácticamente inexistente en los pacientes con benralizumab, pero a lo largo del tiempo los fallos de benralizumab son casi siempre por infecciones, exacerbaciones infecciosas, cuando en el caso del Resli especialmente, y algo menos en el MEPO, hay pocas infecciones a lo largo del seguimiento, ¿no? O sea que cada fármaco puede fallar por un motivo concreto y después la decisión de si parar o si cambiar de un biológico a otro va a depender mucho del motivo de fallo. Primero evaluamos la respuesta y si no hay respuesta o esta respuesta parcial y insatisfactoria, debemos hacer un poco de investigación para conocer la causa del fallo. Si es que persiste la inflamación, el rasgo tratable que queríamos tratar no ha sido realmente tratado o bien ha ocurrido una complicación secundaria o posterior al inicio del biológico. Así que concluyo diciendo que antes de elegir el tratamiento biológico se deben identificar objetivos terapéuticos y rasgos tratables, hay que medir la respuesta a los biológicos que en la mayor parte de los casos va a ser una respuesta parcial, que esta respuesta se debe hacer desde un punto de vista global, hay que dejar a un lado ya estos variables de desenlace que se utilizaban en los ensayos clínicos y centrarnos en control o respuesta completa a los biológicos. Esto debe ser visto desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, porque son complementarios y que hay diversas razones de fallo de los biológicos. El switch puede lograr respuestas, pero esto no es algo que vayamos a comentar a lo largo de la sesión de hoy. Así que dejo de compartir mi pantalla y les dejo con el doctor Cosío, que nos comentará este estudio en vida real que hemos hecho aquí en España con reslizumab. Pues muchas gracias, Luis. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, que tenemos que ser exigentes y que tenemos que medir respuestas. Yo creo que además tenemos que intentar trabajar en equipo, ¿no? Y esto, pues yo creo que lo estás haciendo muy bien desde el PI de asma, porque, bueno, están saliendo adelante muchas iniciativas que nos permiten avanzar en muchas de las cosas que has planteado en tu charla, ¿no? El cómo debemos evaluar la respuesta a los biológicos, etcétera. Pues esto es una de las cosas que vamos a desarrollar y para eso
los resultados de un estudio colaborativo que hemos coordinado desde el PI de asma y en el que, bueno, aquí aparecen algunos de los autores, pero en los que han contribuido muchos neumólogos españoles con los datos de sus pacientes tratados con Reslizumab. Nos vamos a centrar en Reslizumab en este webinar y quería agradecer a Teva por su amable invitación y por el apoyar este tipo de iniciativas formativas, ¿no? Vamos a hablar de Reslizumab. Estos son mis conflictos de intereses, entre los que figura también, obviamente, proyectos de investigación y charlas con Teva, pero también con otras compañías farmacéuticas. Soy miembro de la Sociedad Española y de la Sociedad Europea y en el conflicto de intereses que puedo aquí también presentar es que dirijo el Comité de Asma de las Islas Baleares, en el que se asignan tratamientos biológicos a los pacientes. Bien, centrémonos en los protagonistas, ¿no? Y vamos a hablar de inflamación eosinofílica y vamos a hablar de bloquear la interleuquina 5 y para eso, bueno, vamos a hablar específicamente en este caso de Reslizumab, que es como saben, pues bloquea la interleuquina 5 y por tanto vamos a tener un efecto muy importante sobre la inflamación T2 en la vía aérea, ¿no? Sabemos que la interleuquina 5 juega un papel muy importante en la inflamación en el asma T2 y podemos bloquearla a diferentes niveles, como ven en la diapositiva, tanto en la inflamación T2 alérgica como más predominantemente eosinofílica, orquestada por las células ILC2, la interleuquina 5 juega un papel muy importante en la activación y en el reclutamiento de los eosinófilos en la vía aérea. Y por eso, bueno, vamos a hablar más en concreto de Reslizumab en este caso, porque es un bloqueador de la interleuquina 5 y sabemos que bloqueando la interleuquina 5 vamos a reducir la inflamación eosinofílica mediante el bloqueo de la maduración en la médula ósea, la migración de los eosinófilos y su activación y supervivencia en el pulmón. Y por tanto, bueno, esto ya sabemos que es un tratamiento eficaz. Los estudios pivotales demostraron claramente que el tratamiento del asma eosinofílico vamos a producir una disminución de las exacerbaciones y vamos a disminuir el riesgo de tener una exacerbación. Todo esto en el contexto de un ensayo clínico perfectamente caracterizados los pacientes con dosis altas de corticoides, se permitió el uso de corticoides orales y mal control, ¿no? Pacientes con al menos una exacerbación en el último año y unas cifras de eosinófilos mayores de 400, ¿no? Bueno, pues produjo una señal inequívoca en la reducción de exacerbaciones y produjo, y esto también es muy impresionante, los que vemos en la práctica clínica yo creo que nos llaman mucho la atención, una mejoría muy importante de la función pulmonar en los pacientes tratados con Reslizumab comparados con placebo, ¿no? Bien, pues lo que les presento aquí, como les decía al principio, es el trabajo retrospectivo con los datos de los pacientes tratados en vida real. Como ha dicho Luis, es muy importante que aprendamos también de lo que pasa en vida real porque no van a ser los pacientes perfectamente tipificados en los ensayos clínicos que excluyen a muchos de nuestros pacientes que luego en la clínica nos vamos a encontrar, ¿no? Bien, en el estudio que les presento, que ha sido recientemente publicado en el Journal of Asthma and Allergy, bueno, fue un estudio multicéntrico en 44 centros a lo largo de todo el territorio nacional, que es un estudio retrospectivo y en el que se incluyeron 208 pacientes con asma grave eosinofílico que no estaban controlados y por este motivo habían sido tratados con al menos una dosis de Reslizumab. ¿Cuál fue nuestro objetivo en este estudio? Bueno, el objetivo primario fue saber cuántos pacientes podían alcanzar un control completo del asma.
un control completo en diferentes espacios temporales, pero el objetivo principal se centró en la semana 52 y definimos control completo a la ausencia completa de exacerbaciones, a tener un ACT mayor o igual de 20 y al no utilizar corticoides orales. Bueno, esto es un objetivo ambicioso, pero es lo que llamaríamos, lo que acaba de explicar Luis, esto correspondería a una respuesta completa, ¿no? Y tendríamos un paciente que no tiene exacerbaciones, no usa corticoides y tenemos un control de síntomas, un control de la enfermedad importante, pues lo llamaríamos una respuesta completa. Recogimos datos de los pacientes antes de empezar el tratamiento, a los 4 o 6 meses de tratamiento, a los 12 meses y aquellos que continuaban más allá de 12 meses también tenemos datos en lo que llamaríamos visita 3 o T3, ¿no? Como objetivos secundarios del estudio, pues bueno, quisimos saber cómo era el control en esos puntos intermedios a los 4 o 6 meses, a los 12 meses, cómo se producían estos cambios en las exacerbaciones o en la función pulmonar a lo largo de estos espacios temporales, la carga de corticoides, el número de pacientes que continuaban en tratamiento, aspectos relacionados con la seguridad, factores predictores de control en un análisis multivariante y también quisimos hacer análisis de respuesta utilizando, como ha dicho Luis, la puntuación del score FEOS. Bien, esto es el diagrama de flujo del estudio. Vemos que partimos de 208 pacientes, de los que vamos perdiendo pacientes, bien por falta de seguimiento, bien porque cesan el tratamiento y comienzan otra cosa o no, y llegamos a pacientes que entre 12 y 30 meses tenemos a 70 pacientes, de los que posteriormente 11 han cesado, ¿no? Todo esto son datos retrospectivos de 44 centros que han facilitado los datos en una hoja de recogida de datos diseñada para este estudio. Bien, ¿y qué características tienen estos pacientes incluidos en tratamiento con Reslizumab? Pues bien, si ven en la tabla que los datos quizá más característicos más importantes se resaltan en el cuadro de la izquierda, un 55%, más de la mitad de los pacientes, estaban en tratamiento con corticoides orales. Es decir, estamos hablando de pacientes graves, en la cincuentena, predominantemente mujeres, no son fumadores, en un torno a un 40% de asma alérgico, con mucha frecuencia asocian pues comorbilidades asociadas a enfermedades con inflamación T2, ¿no? Y también asociadas al asma, como es el reflujo gastroesofágico o la obesidad. Si ven de nuevo en el lado de la izquierda de la diapositiva, un 34% de los pacientes habían sido hospitalizados por asma. Fíjense que, por tanto, no estamos hablando del perfil de asmático habitual, estamos hablando de un perfil sensiblemente más grave, y no en vano, pues más de un 40% habían estado previamente tratados con otro biológico. Y ven aquí, pues bueno, un número importante procedían de tratamiento con omalizumab, pero también mepolizumab, benralizumab o incluso 2 biológicos o 3, ¿no? Y esto nos viene a decir que pues muchas veces en estos casos hemos estado utilizando el reslizumab como tratamiento de rescate ante el fallo de otro biológico. Por tanto, hemos estado midiendo respuesta y exigiendo a estos fármacos una tasa de respuesta importante a la hora de tratar a nuestros pacientes con asma. Bueno, aquí tienen algunas de las características también de estos pacientes biológicas y funcionales. 500 eosinófilos de mediana, un FeNO elevado, una función pulmonar alterada y, como ven, una mediana de exacerbaciones de 3 exacerbaciones en los 12 meses previos, con hospitalizaciones frecuentes, y si ven, partimos de un ACT muy bajo, ¿no? Es decir, el 94% tiene un ACT de menos de 20, el ACT medio es de 12,8. Bien, ¿y cuál fue el resultado de
de nuestro estudio. La variable primaria, la variable principal, que era el porcentaje de pacientes que alcanzaban un control completo de su asma, es decir, un ACT mayor o igual de 20 sin exacerbaciones y sin uso de corticoides, alcanzó casi un 40% en visita 1. La variable principal fue a las 52 semanas, esta variable se consiguió en un 40%, pero incluso si mantenemos más allá de este tiempo, aunque la población disminuye obviamente mucho, pero llegamos hasta un 54% de pacientes a los que podemos llegar a alcanzar un control completo del asma. Esto es algo que nos obliga a ser exigente con los tratamientos que estamos utilizando y nos debemos exigir a nosotros también el medir las respuestas que estamos teniendo a estos tratamientos. Bueno, yendo a variables secundarias, como pueden ser las exacerbaciones, pues si ven aquí en la columna de la izquierda vemos las características antes de iniciar el tratamiento y a la derecha las características de las diferentes variables a los 10 o 14 meses de media tras haber iniciado el tratamiento. Si ven las exacerbaciones que se reflejan claramente en la gráfica de la derecha, pues una media de exacerbaciones de 3 en los 12 meses previos, pues los pacientes quedan absolutamente sin exacerbaciones. El uso de corticoides orales, que era de casi un 55%, se reduce a un 18,5% de los pacientes, también una reducción de la dosis mediana de corticoides, como ven en la gráfica de la derecha, que disminuye sensiblemente, ¿no? Estos son datos que reafirman, bueno, la percepción que tenemos en la clínica, pero constatan en vida real que estos pacientes obviamente no solo vamos a reducir las exacerbaciones, sino todo lo que lleva asociado, como puede ser el uso de corticoides, la mejoría sintomática. Esta es la mejoría en el ACT, partíamos de un ACT medio de 12,8, pues a los 10-14 meses tenemos un ACT de 20, la función pulmonar mejora de forma muy, muy sensible desde a los 12 meses del tratamiento. En cambio, el FEOS score, pues bueno, no nos dice, no nos refleja exactamente la magnitud de la mejoría, que quizá esto es algo que podemos discutir ahora, Luis, estos hallazgos con el score FEOS, porque aquí no nos está mostrando una mejoría, ¿no? Pero aunque yo creo que lo has explicado muy bien, que no solo es la mejoría en valor absoluto, sino que nos refleja también de dónde venimos. En cualquier caso, hay algunos factores que nos predicen el éxito del tratamiento, ¿no? Y van a ser predictores de control en el asma T2, es decir, los pacientes que tienen un control más bajo, un control peor de la enfermedad con un ACT por debajo de 14, los que tienen un FEOS elevado en T1, los que mejoran más de 3 puntos a los 10-14 meses en el ACT, pues también va a ser un factor predictor de buena respuesta, o los que han dejado de usar corticoides, obviamente van a ser factores predictores de conseguir un control completo del asma. Bueno, también es verdad que abandonan el tratamiento muchos pacientes, ¿no? O algunos pacientes. Bueno, pero si ven, a los 2 años tenemos un ratio de retención de un 75%, y esto que nos está diciendo que los pacientes están respondiendo bien al tratamiento, ¿no? Algunos se han suspendido. En la columna de la derecha ven que hay 16 pacientes por falta de eficacia, pues probablemente por una mala identificación del perfil inflamatorio subyacente. Ven que hay en algunos de ellos hay coexistencia con enfisema y que puede haber un 30% de pacientes fumadores o exfumadores. 4 pacientes por datos de seguridad, 3 por artralgias, 1 por elevación de la CPK, y hay otras causas administrativas, otras que no se especifican. Esto existe en todos los estudios y más en vida real, ¿no?
Bien, ¿qué pasa? Y ya estoy terminando. ¿Qué pasa si el paciente viene de un cambio o si el paciente inicia de nuevo un tratamiento con Reslizumab? Es lo que llamamos el naïf, el que empieza por primera vez un tratamiento y lo comparamos con el que viene de otro, ¿no? El switcher, ¿no? Y en este subestudio de esta misma población, pues comparamos qué pasaba, qué diferencias había entre uno y otro, ¿no? Bueno, a las 52 semanas de tratamiento, en los naïf encontrábamos que había un 46% de pacientes que alcanzaban un control total. En cambio, en los switchers había un 32%, que esto, aunque no era una diferencia estadísticamente significativa, probablemente pues es clínicamente relevante, pero yo leería los datos desde el otro lado, es decir, pacientes que no estábamos controlando con otro biológico, hasta un 32% de ellos podemos llegar a controlarlos cambiándoles a un tratamiento con Reslizumab, que obviamente se administra de forma endovenosa y ajustada por peso, ¿no? Si ven en los otros parámetros secundarios como exacerbaciones, pues en todos ellos están, bueno, no hay diferencias significativas salvo en el ACT, que hay 2 puntos de diferencia, pero en todos ellos, como pueden ver también en la figura, en un porcentaje muy importante de ellos van a alcanzar una mejoría clínicamente significativa del ACT, ¿no? Incluso en los switchers vamos a alcanzar un 72% que van a tener más de 3 puntos de mejoría en el ACT, que es lo que se considera clínicamente relevante, ¿no? Tampoco hubo diferencias en valor absoluto en el FEOS score. Bien, y en esta acabamos esta parte simplemente recalcar que Reslizumab es una terapia efectiva y segura en los pacientes que tienen asma grave eosinofílica, que no están controlados en condiciones de vida real y a los que les iniciamos un tratamiento con Reslizumab. Y en esos pacientes podemos alcanzar una remisión completa del asma, es decir, un control completo en un 40% de los pacientes, ¿no? No hemos hablado aquí de control parcial, que esto podemos hablarlo ahora en la discusión, pero yo creo que es muy relevante que podamos decir que un 40% conseguimos una remisión de la enfermedad, obviamente con una reducción de las exacerbaciones, del uso de corticoides, con mejoría de síntomas y de la función pulmonar, ¿no? Recalcar también y tener en cuenta que los pacientes de este estudio son particularmente graves, ¿no? Pacientes con corticoides orales, con ingresos hospitalarios, que incluso ya habían probado otro fármaco biológico antes. Por tanto, incluso en ellos vamos a encontrar una respuesta que ya hemos visto de más de un 30% van a alcanzar una remisión de la enfermedad en estos que vienen de un cambio de otro biológico. Por tanto, el mensaje que nos tenemos que llevar es que hay que medir y hacer medible lo que no se pueda medir, ¿no? Pues en este caso debemos medir porque nuestro objetivo ha de ser la remisión clínica, ¿no? Yo creo que esto que encontramos aquí, que encontramos ya una remisión a los 4 o 6 meses, como demuestran otros estudios, lo debemos buscar y, por tanto, ha de ser uno de los objetivos de nuestros tratamientos. Y hasta aquí llega mi presentación. Luis, yo creo que ahora podemos tener unos minutos. Voy a dejar de compartir mi pantalla y podemos quizá discutir alguno de los aspectos más relevantes de tu presentación y la mía. Sí, bueno, tú ya has valorado, Borja, gracias por tu presentación. Creo que has resumido muy bien los resultados del estudio. Y ya has dicho que son buenos, ¿no? Y realmente son buenos porque en otros estudios parecidos hay que decir que no hay muchos que estimen la respuesta desde un punto de vista global, ¿no? Esto de que llamamos remisión clínica o respuesta completa o control de la enfermedad, cualquiera que sea el nombre que se le ponga, ¿no? Pero un 40% es realmente un resultado muy bueno. Y una primera pregunta que nos podríamos hacer es si esto nos dice que hay un techo en la vía del eosinófilo, ¿no? O sea, con cualquiera de los biológicos que utilizamos contra el eosinófilo, ya sea el Resli, el Benra,
el MEPO, encontramos que hay un tope, que hay un techo del que no podemos pasar, ¿no? Así que, ¿tú crees que puede existir un techo, que hay pacientes que siguen expresando otras subvías? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, yo creo que hay un techo que probablemente cuando hacemos una evaluación global de estos tratamientos, pues obviamente no van a funcionar al 100% en todos los pacientes. Y eso no solo nos va a pasar con el tratamiento del asma, sino como cualquier otra cosa en medicina, ¿no? Obviamente, esto nos está diciendo que tenemos que tener la mente abierta y explorar las vías y las causas, como tú bien has dicho, que pueden llevarnos a un fallo de un tratamiento. Pero yo lo vería también desde el otro lado, porque yo creo que el techo nos lo marca a nivel global, pero en un paciente concreto no debemos ver ese techo, sino que debemos perseguir alcanzar la remisión de la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar. Obviamente, quizá hay que ir cambiando de biológico para llegar a encontrarlo, ¿no? Sí, es una de las posibilidades, ¿no? Aunque resulta bastante tentador, sabes seguro ahora lo que te voy a preguntar, ¿no? Aunque no tan factible, pero es tentador pensar que a lo mejor una asociación de biológicos que vayan por vías diferentes nos podrían aumentar este techo de un 40%, que es el máximo, con el Reslizumab, a un 70% a lo mejor, ¿no? A mí esto es algo que me ronda la cabeza y que me resulta enormemente tentador, ¿no? El caso es que no nos atrevemos a hacerlo nadie todavía, o no podemos, no sé. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, es tentador, pero piensa que yo creo que pronto tendremos otras opciones de actuar en escalones más altos de la vía inflamatoria, ¿no? Y no hará falta que nos planteemos quizá estas asociaciones, pero sin duda que esto es claro, tenemos una vía que la estamos abordando parcialmente, ¿no? Y eso quizá en algunos pacientes juegue un rol principal, pero en otros pues pueda tener un rol parcial, ¿no? Y entonces si bloqueamos varias vías, obviamente deberíamos esperar un mejor resultado. Pero yo insisto, antes de hacer eso, creo que si podemos bloquear en un escalón más alto, quizá vaya a ser la solución. Sí, tú estás hablando de los fármacos antialarmina, ¿no? De los que ya empezamos a tener algunos resultados prometedores, pero bueno, también hay alguna cosa que me preocupa de los antialarmina y es por ejemplo, en pacientes córticodependientes, pacientes tan graves como los que se han visto reflejados en este estudio, no encuentran ahí, parece que, no sé, por otro lado nos dan una pista muy buena de la seguridad, ¿no? O sea, sí parecen fármacos seguros. O sea que uno de los miedos de asociar biológicos puede ser, bueno, a ver si voy a provocar infecciones, pero los antialarmina que efectivamente se llevan por delante el feno, los EOS, la IG, todo lo que pillan a su paso, ¿no? Parece, sin embargo, que no aumentan el riesgo de infección, pero tengo un miedo todavía, tengo una cierta prevención en cuanto a la potencia, digamos, clínica, o no sé cómo decir, o biológica incluso, ¿no? Bueno, biológica parece bastante, ¿no? Pero Sí, yo casi me atrevería bueno, no lo sé, claro, analizar ensayos clínicos podemos estar aquí debatiendo, pero yo diría que aquí en estos estudios siempre el efecto viene lastrado por lo que pasa con el grupo placebo, ¿no? Y quizá también las características y el entorno donde se ha desarrollado ese tipo de ensayo, pues también te limita un poco, ¿no? Porque no tiene mucha lógica. Reslizumab, por ejemplo, ¿no? Bueno, no hemos visto un ensayo diseñado específicamente para la reducción de corticoides, pero sin duda que tenemos datos indirectos que lo avalan y ahora tenemos datos en vida real que son muy consistentes, ¿no? Entonces, si no tenemos si tienes un fármaco que te mejora las exacerbaciones, los síntomas, la función pulmonar, pues es bastante probable que tenga que ver también con una reducción de la medicación, ¿no? Pero coincido contigo que lo que vemos en las señales de los antialarminas todavía pues no son fiables al 100%, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que bloquear más arriba, una vez
superado el miedo a los aspectos de seguridad, que es lo que nos debe preocupar, ¿no? Cuando bloqueas una vía inflamatoria a nivel más alto, pues yo creo que los estudios que tenemos de momento con los antialarminas pues son seguros, como has dicho, ¿no? Y eso, pues Sí, yo, sí, yo sí. diría que ahí es una vía. Son fármacos prometedores, ¿no? Habría que ver, claro, ahí nos va a convertir en unos médicos muy aburridos, ¿no? Porque si valen para todo, ¿no? Bueno, ya esto de seleccionar y ser ahí un artista buscando el perfil del paciente, esto no lo va a poder hacer cualquiera. A lo Sí. mejor nos aboca al paro o a buscar La otra. la broncoscopia no me la va a comprar nadie para los eosinófilos en la biopsia. Van a decir, pero ¿y Nada, para qué? nada. Si no, si eosinófilos también funciona, ¿no? Entonces, Bueno, esto de sinófilos es interesante y no quiero centrar el debate en los antialarmina, pero ya que ha salido, ¿no? Habría que ver en esos pacientes con menos de 150 eosinófilos en sangre si en tu biopsia bronquial realmente no son eosinofílicos, ¿no? Ahí está la clave. Habría que hacer un estudio más pormenorizado de estos presuntos T2 bajo, digamos, ¿no? correcto, Para sí, saber si sí. realmente funcionan los T2 bajo. Pero bueno, no vamos a hablar de los antialarmina, estamos hablando del Reslizumab, de los buenos resultados que hemos tenido en España, ¿no? Y una de las cosas que comentabas en tu presentación, Borja, es lo del FEOS, ¿no? Es importante, mira, una de las utilidades del FEOS es ver por ejemplo, que la mejoría a los 4 o 6 meses y al cabo de un año no cambia demasiado, ¿no? O sea, el FEOS a los 4 o 6 meses, el grado de mejoría respecto a la situación basal es muy parecido a los 4 o 6 meses al cabo de un año, ¿no? Esto no quiere decir, es la pregunta, que a los 4 o 6 meses ahora ya vamos más rápido también reduciendo los corticoides que al principio, que teníamos como más precaución, ¿no? ¿Tú crees que ya a los 4 o 6 estamos listos para decidir si un fármaco de estos va o no va? Bueno, pues yo tenía la percepción de que así era, pero los datos que hemos presentado no corroboran esta percepción que yo tenía, ¿no? Yo creo que rescatamos pacientes a lo largo de manteniendo el tratamiento un poquito más, ¿no? O sea que probablemente tengamos que estar, yo no digo a los 12 meses, porque también las Ns cambian drásticamente ahí, ¿no? Pero seguro que los 6 meses debe ser el punto de corte, ¿no? Yo, a nivel clínico de mi práctica clínica, la verdad es que juraría que soy capaz de predecir al mes el paciente que va a responder bien, ¿no? Pero, o sea, tengo esa percepción, ese paciente que tiene una mejoría importante de la función pulmonar, que ves que puedes bajar rápidamente los corticoides y los lleva, ese paciente ya sabes que va a ser un respondedor. De los otros que a los 4, bueno, que al mes o 2 meses no tienes esa clara percepción, pues bueno, hay Van a ser algunos. parciales, muchos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Van a ser parciales, Sí, seguramente. por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, he visto en la consulta hoy una paciente que traté que es una paciente que venía con una función pulmonar muy mala, ¿no? Un 43% de F1, pero una señora, 56 años tiene, usaba corticoides, vamos, todos los meses, durante 3 años había estado con un asma muy mal controlado, ingresos hospitalarios, vamos, y muy limitada su calidad de vida. Y fue a empezar el biológico y la verdad es que la señora no usa corticoides, no ha tenido exacerbaciones y va a pasear cada día y la función pulmonar se ha quedado en un 48%, ¿no? Entonces, ahí Bueno, que nos diría, ¿tú qué crees? 48% sin corticoides, ¿no? Que es, Sin corticoides, sí. claro. Pero, ¿qué nos diría el FEOS? Aquí, ¿tú crees que el FEOS nos ayudaría a evaluar mejor la respuesta en Hombre, esta... tendrías una buena puntuación, porque a pesar de que no ha mejorado la función pulmonar, no tiene exacerbaciones, ha retirado los corticoides, que es lo que más pesa, y ha mejorado los síntomas, porque Sí, hace una sí, ¿no? Y el ACT pasó de 12 el de hoy era 20, o sea que... esta paciente tendría un FEOS por encima del 80%. Entonces, lo que te está diciendo aquí el FEOS es diciendo, bueno, a lo mejor no has conseguido el control perfecto. Si es que incluyes la función pulmonar en el control perfecto, habría que ver cuán irreversible es esta función pulmonar, ¿no? Pero has mejorado un 80% la situación de la paciente y quizás eso te ayude a ser más conservador. O sea, podrías pensar, esta paciente de momento me conformo, ¿no?
Aunque... Bueno, he sido conformista, Luis, en este caso, porque este es el pensamiento que he hecho, aunque llevo escribiendo en la historia valorar cambio, pero cada vez que la veo y la señora está muy bien y está encantada con su tratamiento, pues claro, y al final la función pulmonar te está dando bueno, en el fondo es una información más, pero lo que debe prevalecer es ¿no? la mejoría que experimenta la paciente y su calidad Sí, de vida, ¿no? sobre todo si no tienes una opción más razonable, ¿no? Bueno, esto es una discusión habitual con nuestro colega Nair, que me manda WhatsApps de vez en cuando, debe ser para empeorar mi calidad de vida, porque me dice, mira, esto sí es respuesta completa, no lo que dices tú, Luis. Y me presenta una paciente como la que tú me acabas de presentar, que les hacen estas resonancias dinámicas en las que intuyen que hay tapones de moco y cosas de estas, ¿no? Y tienen un feno elevado y dice, muy bien, esta paciente que creías que era una respuesta completa, yo le he puesto un DUPI sobre el anti-L5 y fíjate, un 90% de FEP1. Esto sí es una respuesta completa y no lo tuyo, me dice, ¿no? Que me lo pasa por la cara, pero él quien debe poder asociar monoclonales y nosotros todavía no estamos en esa fase, ¿no? Bueno. Sí, sí, me da envidia, te lo digo en serio que me da envidia. Sin duda, es una opción a considerar, ¿no? Sí, es lo que te quiere decir, muy bien, has hecho mucho a través de la vía del eosinófilo, pero te has dejado esta otra vía, la de la IL-13, que también era importante en esta paciente, y la estás privando de un plus de mejoría con otro fármaco. Claro que esta persona tendría que inyectarse unas cuantas inyecciones al mes, ¿no? Pero Sí. bueno, por lo que gana. Yo creo que es el aspecto más complicado, ¿no? Dónde situar la función pulmonar, ¿no? Porque si bien es un rasgo tratable, ¿hasta qué punto es un objetivo terapéutico, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos esa obligación de normalizar la función pulmonar en una persona que vive una vida completamente normal, ¿no? A mí esto es Correcto. casi lo que más me cuesta. Sí. Bueno, pues esto es lo que nos lleva a estar discutiendo y repensando, ¿no? Y mejorando, que al final lo que buscamos es la mejoría de nuestros pacientes y el compartir estas experiencias en webinars como estos, pues yo creo que es de muchísima utilidad, ¿no? Sí, nosotros estamos usando ahora, hemos empezado hace unos meses con espirometría domiciliaria para este tipo de pacientes, ¿no? Fundamentalmente para la fase de reducción de corticoides. Nos hace ir un poquito más rápido, ¿no? Los educamos, son bastante reproducibles, nos mandan los resultados de las espirometrías y en cada step down que hacemos del corticoide, pues tenemos el cambio correlativo de función pulmonar. Y ahí está muy claro que cuando la función pulmonar mejora o no se mueve, puedes ir con mucha más tranquilidad reduciendo rápidamente el corte. Yo lo encuentro bastante útil. Yo creo que la espirometría domiciliaria, que tampoco cuesta una gran cantidad de dinero, creo que un espirómetro de estos era 100 y pico euros, ¿no? Puede tener una cabida en un tipo particular de pacientes, ¿no? Pues sí, todo lo que ayude, yo creo que va a ser de utilidad. Bueno, creo que ya hemos cumplido nuestra hora, ¿no? de presentación. Espero que lo que hemos comentado a lo largo de estos minutos les haya servido a nuestros compañeros y aprovecho para, como ha dicho Borja, para agradecer a Teva todo el apoyo que hacen desde al PI de asma para la investigación. Ellos han financiado estudios como el que estás haciendo tú sobre la biopsia bronquial, nos han ayudado en muchas iniciativas que hemos llevado a cabo. Y también agradecer a todos los compañeros que han colaborado con sus datos para que este estudio y algunos más que vamos a poner en marcha, porque esto no va a parar aquí, ¿no? Se puedan llevar a cabo. Así que muy buenas tardes a todos y seguro que nos veremos pronto en cualquier evento. Gracias, buenas tardes.